vamos a tratar ahora uno de los retos más importantes que tenemos por delante. Lo hemos ido hablando a lo largo de la primera parte de la mañana, que es el acceso a la vivienda. Nuestro objetivo hoy es entender mejor estas dinámicas del mercado inmobiliario, conocer mejor estas políticas gubernamentales y conocer mejor qué estrategias nos pueden ayudar, nos pueden ir muy bien a ser posible en esta nueva configuración para un futuro más prometedor en el ámbito de la vivienda. Por tanto, hablábamos, ante esta situación, desafíos significativos que tenemos, vamos a necesitar enfoques nuevos, innovadores y, sobre todo, colaborativos. Y de esto vamos a hablar en la siguiente mesa redonda, ya podéis ir subiendo. Modera al señor Carles Sala, director del área jurídica y portavoz de API de Cataluña. Muchísimas gracias. Y participa el señor Francisco Javier Martín, que ya lo conocemos, lo hemos presentado. Muchas gracias. Ha participado en los parlamentos en la inauguración de la primera parte de la jornada. El señor Francisco Pérez, consejero delegado de la promotora inmobiliaria Culmia. Y también tenemos a Dolors Clavell, abogada y titular del despacho Clavell Consulting y, importante también, ponente, relatora de la Ley de l'Habitatge, de la Ley de la Vivienda catalana. Así que, cuando queráis, Carles, ponentes, tenéis, ahí lo veis, 40 minutos. Que vaya bien. Molt bé, moltíssimes gràcies, Cristina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, a los 4 ponentes que nos acompañan en esta mesa redonda de acceso a la vivienda. Gracias también a todos los profesionales y todos los asistentes en esta 9ª edición del Fórum Tribuna Immoscopia. Vamos a dividir la mesa redonda, si es posible, porque el tiempo acaba siendo limitado. Vamos a dividir la mesa en tres fases. La primera, en 3 secciones. La primera vamos a hablar de cuestión de actualidad, que es el tema de contención de rentas. Intentaba ser un poco más amplio desde el punto de vista conceptual de la ley de la vivienda, pero ante la noticia del acuerdo hace 5 días, pues vamos a centrarnos un poco en la contención de rentas. El segundo bloque va a estar dedicado a las estrategias para promover vivienda asequible en el contexto español, pero también en nuestro contexto más cercano, en el ámbito catalán. Un tercer bloque sobre la gestión del suelo. Hemos oído varias veces ya esta mañana que está aflorando suelo, que gracias a los fondos Next Generation ha salido suelo público de los municipios, pero vamos a ver si hay suficiente suelo transformado como para dar respuesta a esa demanda tan enorme que existe y que ya nos han también anunciado en anteriores mesas. Y finalmente, si queda tiempo, una pregunta final para todos los ponentes. Empezamos, pues, con el primer tema, que es el tema de actualidad, el tema del anuncio de activación de áreas tensionadas y la consecuente contención de rentas que conlleva. En función del acuerdo ha habido diferentes informaciones. Incluso he visto que en la mesa anterior alguien decía que a partir del 1 de febrero, que antes se tenía que presentar el índice para grandes tenedores y para viviendas que entren en el mercado que no sean de nueva construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo primero agradecería al señor Martín, a Javier, que en la medida de lo posible, y soy consciente de que no nos va a poder desvelar todas las claves de lo que se acordó el otro día, que nos ponga un foco, ¿no?, para saber los profesionales que se dedican a esto, a partir aproximadamente, supongo que será febrero, ¿no?, va a entrar en vigor ese acuerdo 8 meses después, ¿no?, o 7 meses después de que se hizo la resolución de la Generalitat, entre la Generalitat y el Estado sobre el tema de contención de rentas. Bueno, pues volveros a agradecer la invitación, Carles, y además estoy encantado porque bueno, creo que todas las mesas me parece que son muy interesantes, pero como creo que todos los que estáis aquí sentados sabéis mucho de lo que habláis, y eso a mí me gusta debatir y hablar con vosotros. Pero te cojo la pregunta para dar 2 pasitos atrás, ¿no? Porque es verdad que y lo hemos visto esta mañana en las propias mesas, y además yo creo que con honestidad o yo creo que se asimila demasiado a menudo la ley de vivienda con la regulación de precios o con la contención de precios, y la ley de vivienda no es eso.
O sea, la ley de vivienda contiene una medida que pueden tomar o no las comunidades autónomas en virtud de su competencia exclusiva, y el Estado lo que establece es una medida más que puede servir no como una solución de un problema que arrastra desde hace muchos años, ¿no?, sino como una medida más de contención de una situación que es real, ¿no? Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, que tenemos un problema, ¿no? Pero la ley de vivienda, en realidad, si uno va desarrollando el articulado, ¿no?, y la propia ley, se da cuenta de que en toda la ley, en todo el articulado de la ley, no habla de nada de esto, ¿no?, en el fondo, ¿no? Y cuando se refiere a las áreas tensionadas, lo que se refiere es que las administraciones tienen que tomar un papel proactivo y de responsabilidad de revertir esas áreas tensionadas, y que su responsabilidad es implementar los instrumentos necesarios para que eso que, de alguna forma, es responsabilidad no haber llegado a conseguir, es responsabilidad de los poderes públicos, que es lo que dice el artículo 47 de la Constitución, no haber conseguido que todas las familias tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, luego las administraciones tienen la responsabilidad de revertirlo, y un instrumento que se pone encima de la mesa es, oye, si coyunturalmente necesitas contener los precios, tienes este instrumento, ¿no? Pero, evidentemente, ese instrumento, como cualquier otro, además, no dejaría de ser un instrumento inválido si no se acompaña de todo lo que además dice la ley de vivienda, de generación de oferta, de acuerdos entre administraciones públicas para poner planes específicos en los lugares donde efectivamente se detalla esa tensión, etcétera, ¿no? ¿Y en qué punto estamos de todo esto, ¿no? Claro, en paralelo a esa posible o a esa solicitud que hace en este caso Cataluña, ¿no?, de declaración de áreas tensionadas, en paralelo estamos desarrollando muchísimos instrumentos que no son la regulación de precios y que sí están incluidos, digamos, en el marco que es la ley de vivienda y en otros marcos que tenemos en paralelo. Estamos desarrollando más de 20.000 viviendas con los 1.000 millones del plan de recuperación, y Paco es uno de los agentes que los está utilizando para promoción de vivienda en alquiler asequible. Hay 4.000 millones de euros en préstamos que van a venir avalados al 50% para la promoción de vivienda asequible en estos próximos años, préstamos que se concederán hasta junio de 2026, pero que podrán desarrollarse sus promociones hasta 10 años después de 2026. Estamos poniendo en marcha el aval para la compra de familias de jóvenes. Es decir, hay un conjunto de instrumentos, además de los ya habituales del Plan Estatal de Vivienda, con el que colaboramos con comunidades autónomas y ayuntamientos, que son los que realmente definen una política de vivienda en las que efectivamente el Estado tiene una posición no competente, solamente competente en esos aspectos puntuales de ley de arrendamientos urbanos, de ley de procedimiento de enjuiciamiento civil, etcétera, pero hay muchos otros instrumentos que son los que de verdad deben definir que el responsable de solucionar los problemas de la vivienda de la gente somos las administraciones. Y niego la mayor de que la ley de vivienda suponga una traslación al propietario o a los particulares de una responsabilidad que es de la administración. Incluso el aspecto, y estoy entrando ya en mucha profundidad, pero el aspecto como más que se mueve mucho más en el aire muchas veces, ¿no? y que se dice, yo creo que con cierta... al final lo que se dice termina teniendo un efecto muchas veces en la realidad, ¿no? Pero cuando se dice, oye, es que no vamos a poder... vamos a tener que soportar los propietarios cuando un inquilino no te paga, ¿no? Esto no es así. Es decir, lo que precisamente la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que contempla es que los grandes tenedores, en ningún caso un particular o un pequeño tenedor, los grandes tenedores que ya tienen implementados, todos diría, procedimientos de mediación, de gestión social con sus inquilinos, lo tienen en sus empresas, encuentren desde el minuto 1, y no cuando ya hay un procedimiento de desahucio en los juzgados, encuentren en el minuto 1, cuando se produce un impago, encuentren a la Administración como interlocutor para que la Administración, en ese procedimiento de mediación, dé una solución a las dos partes, dé una solución al inquilino y dé una solución al propietario. Esto es lo que dice la ley. Otra cosa es que seamos capaces de implementarlo con los recursos que tienen las diferentes administraciones, y ese es el gran reto, en el fondo.
Y ese es el gran reto, en el fondo, de la vivienda en España. Que haya recursos y que haya gestión. Si conseguimos implementar entre todos, y ahí sí que junto a lo privado y lo público, recursos y gestión, será como solucionemos el problema de la vivienda, ¿no? Y yendo ya a la pregunta, en lo que estamos trabajando ahora mismo es efectivamente en generar sobre todo un sistema estatal de índices de referencia que sea capaz de aplicarse en todo el territorio. En lo que estamos trabajando en un grupo de trabajo técnico muy potente, donde está pues, el Catastro, el Consejo de Economistas, el Consejo de Registradores, el Banco de España, el INE, la Agencia Tributaria. Es decir, un grupo muy técnico que lo que está pretendiendo es darle la mayor solidez posible a un sistema de índices que evidentemente tiene limitaciones, porque las limitaciones muchas veces vienen en la fuente de información, ¿no? Pero sí generar una mecánica y una metodología que es verdad que permita mantener esa confianza que decía Vicens al principio de la jornada, ¿no? Y que permita que de una manera coyuntural haya una contención de precios que haga que las administraciones a la vez implementen otra serie de medidas que reviertan la situación. Y esto, nuestra intención es que efectivamente durante el mes de febrero, no es necesariamente el 1 de febrero porque estamos terminando de cerrar la metodología y la implementación del sistema, pueda estar listo para que pueda ser aplicable. Y ahí también es verdad que la colaboración con la Generalitat está siendo intensa porque, en el fondo, para bien y para mal, tienen el expertise, ¿no? Y el know-how de lo que ha funcionado, de lo que ha funcionado peor en el propio sistema. Y yo creo que eso, que a lo largo del mes de febrero podemos tener esto implementable, ¿no? O sea, pero esto solo es como mirar el árbol y no el bosque en la problemática de la vivienda, ¿no? No, evidentemente el problema de vivienda es poliédrico, las soluciones también son poliédricas y estaríamos totalmente de acuerdo, pero evidentemente agradecemos, ¿no? Que al menos creo que va a ser difícil que sea el 1 de febrero como alguien había interpretado, sino que durante el mes de febrero conoceremos porque... Y si lo hubiéramos tenido listo en enero, estaría en enero, ¿eh? Es decir, el trabajo, entended que es un trabajo técnico complicado porque es un trabajo técnico. ¿No? Perfecto, perfecto. Yo a partir de aquí y en este elemento, ¿no? de las medidas poliédricas que estamos tratando, de la contención de rentas, a mí me gustaría preguntar al doctor García Montalvo, a nuestro nuevo flamante director de la cátedra API, UPF-API, ayer por la noche la consejera, en una entrevista que le hizo Xavier Grasset en O324, decía que la ley catalana había funcionado, la ley 11-2020 había funcionado. Entonces, yo conozco el estudio de García Montalvo, Raya y Monràs, donde se hacían una serie de conclusiones en base a datos reales, estadísticos y resultados, ¿no? la evidencia científica. Dos preguntas. Las medidas de contención de rentas tal como se contemplan en la nueva LAU, que son, diría yo, es mi opinión personal, más suaves que la contención catalana, ¿va a producir los mismos efectos que llegasteis a las conclusiones de vuestro estudio? ¿Funcionó o no funcionó la ley catalana en este sentido? Y luego, otra cuestión. Si realmente una de las cuestiones que se dice en la contención de rentas es la disminución de la oferta de alquiler, si esto, y esto puede ser de interés para los profesionales que están hoy aquí reunidos, si esto va a suponer un incremento de inmuebles que aparezcan en el mercado de compra-venta. A ver, primero déjame que haga, para que mis palabras luego se entiendan, ¿no? Porque hace un momento hemos oído que las estadísticas no sirven para nada y que los datos no sirven para nada. Claro, yo vivo de esto. Entonces, si los datos no me los creo y las estadísticas del INE no me las creo, pues ya está, cierro la paraeta, bajamos y apagamos, ¿no? Evidentemente que las estadísticas sirven para... Es lo que hay, es nuestra fuente para conocer qué sucede con la realidad. A mí, un hecho concreto, mi primo me ha dicho que no sé qué, lo siento, a mí esto no me vale, ¿vale? Por muy primo que sea y por mucho que sepa del sector inmobiliario. La segunda cosa que tengo que decir es que la economía
está funcionando en esta nueva fase de una manera que a veces está resultando rara para los estándares históricos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que una economía como la española, creciendo poco, generaría 580.000 puestos de trabajo? Hace 5 años, hace 10 años, se decía, la máxima era, la economía española tiene que crecer al 3% para crear un empleo. Y ahora estamos creciendo menos, creando 500 y pico mil empleos. Las cosas están cambiando. Tenemos una tasa de desempleo muy grande y tenemos una cantidad ingente de vacantes. Esto no ha pasado nunca, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en muchos otros sitios. La economía está cambiando. Las series históricas ya no nos sirven para predecir el futuro. En el pasado, cuando había una contracción de las compraventas, los precios caían. Pues esto no está sucediendo ahora. Y eso no quiere decir que las estadísticas estén mal, es que las cosas están funcionando de otra manera. Y no solamente está pasando en España, está pasando en otros países, en muchos otros países. Por lo tanto, ojo con estas afirmaciones que son los teóricos de la economía hacen esto, hacen un modelo y dicen, si los precios bajan, las cantidades tienen que bajar. Y si los precios, bueno, si te mueves por la curva de oferta, por la curva de demanda, pues sucede lo contrario, ¿no? Entonces, hay que ir a los datos. Y necesito hacer esta introducción porque ahora voy a hablar solamente de datos. El impacto de una política económica se evalúa con la información disponible. Y cuanta más información tienes, mejor. Y cuantas más bases de datos eres capaz de fusionar, ahora que estamos en el mundo del Big Data y de los modelos de inteligencia artificial, mejor, más información tienes. Nosotros para hacer este trabajo tenemos una información ingente que hemos fusionado de muchas fuentes distintas, ¿vale? Por lo tanto, tú me preguntas, ¿qué pasará con la nueva? Bueno, no sabemos muy bien los precios de referencia cómo van a funcionar. Entonces, una cosa muy importante, las políticas públicas, cuando se evalúan, dependen mucho de los detalles. El diablo está en exactamente cómo va a funcionar la cosa. En el caso catalán, todos sabemos lo que pasaba, había unos rangos de variación, pero al final, ¿qué pasó? Todos a la media, ¿vale? Bueno, esto fue nefasto. Nefasto porque consiguió justamente, o sea, normalmente, ya sabemos por toda la literatura internacional, las políticas de contención de rentas de alquiler no funcionan, ¿vale? Esta es la regla general. Hay cientos de estudios sobre esto, ¿eh? Y estamos hablando de lo que se llaman de tercera generación, que nosotros siempre hemos tenido, ¿eh? Esto de durante el periodo del contrato no se puede subir más que la inflación. Eso es un control de rentas de alquiler también, ¿eh? Hay de primera generación, que eran los franquistas, de segunda generación, que es dentro del contrato de alquiler, y de tercera generación, que es, y ahora te controlo hasta cuando pasas de un contrato al siguiente, ¿vale? Y de esto estamos hablando ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó con el control que se aplicó aquí? Bueno, pues aquí se decidió, no, hay unos rangos, porque técnicamente habían unos rangos, pero aquí a la media. Bueno, los que tenían un precio en la zona por debajo de la media, y ese precio era muy obvio. Tú podías entrar a la página web de la Secretaría, mirabas y decías 7,8. Y yo lo tenía a 6, decía, bueno, yo soy un primo, soy un idiota. Vamos, 7,8 y yo a 6. Sin tener en cuenta si la calidad del piso es la misma, si la altura es la misma, si es exactamente la misma zona, porque los círculos de las zonas pues a veces eran más grandes, a veces más pequeños. ¿Y qué hacía? Lo subía. Por lo tanto, a los señores que necesitaban alquilar barato, les hemos subido el precio. Y a los señores que quieren alquilar caro, ¿qué les pasa? Que esos pisos desaparecen. Porque el señor que está arriba dice, uy, yo tengo que bajarlo a esto, ni hablar, lo vendemos, ¿vale? ¿Qué consigue esa ley? Justo todo lo contrario de lo que iba persiguiendo. Machacar con unos precios más altos. Me acaban de confirmar, además, que nuestro trabajo lo han replicado con otros datos y sale lo mismo, que los precios más bajos suben. Esto es terrible para el impacto. Con respecto a la oferta, y con esto acabo, con respecto a la oferta, nuestro cálculo da una reducción de la oferta, que se ha visto reflejada claramente luego por los datos de toda la oferta que ha desaparecido, tanto de portales como de las propias inmobiliarias, de las agencias inmobiliarias, etc. Ahora tú vas a cualquier agencia inmobiliaria y te dice, mire, tengo una cola de gente que quiere un alquiler y no consigo un piso para alquilar. No consigo un piso para alquilar, ¿vale? Entonces, esto ya se veía venir. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora, para nosotros saber si se vende o se mantiene, digamos, esperando a ver qué pasa, por ejemplo, con el recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? En su momento, con la ley catalana, pues hay que ligar esos datos con el registro para ver las compraventas. Si se han hecho una compraventa de esa vivienda una vez que la fianza se ha devuelto y no se ha vuelto a ver la fianza, ¿qué ha pasado con eso? ¿Se ha vendido esa vivienda
o simplemente está parada. Y nosotros lo que hemos visto es que la mayoría de ellas estuvieron paradas, pero se vendieron también muchas. Muchas aparecen con una marca de compraventa después de la última vez que se devolvió la fianza. Eso quiere decir que obviamente pasaron al mercado de compraventa. ¿Qué esperamos que pase ahora? Una cosa similar. Ojo, porque yo me acuerdo que ya antes de que se aplicara la ley, ya comenté en algún momento, ojo, porque el momento en el que se aprueban las cosas puede generar una situación de pensar que todo ha funcionado muy bien, ¿no? Llega la pandemia y entonces los precios del alquiler bajan y dice, es la ley. ¿Cómo que la ley o la pandemia, ¿no? ¿Qué habrá sido? Pues ahora va a pasar lo mismo, ojo. Ahora va a pasar que como nos estamos anticipando, porque como viene la ley, ya estamos subiendo los precios hoy, ¿no? Para el futuro lo traemos para hoy. Cuando se apruebe la ley dirán, ¡hey, la ley ha funcionado muy bien! Fijar qué poco han subido los precios. Y mirad cuánto subían antes. Entonces, repito, por eso es tan importante que el análisis estadístico y el análisis de las políticas se haga con detalle y con precisión, y no simplemente waving hands, como dicen los americanos. Gracias, José. Para Francisco y para Dolors, para acabar esta primera fase de esta primera sección, es una ley de contención de rentas o una ley que contenga contención de rentas, ¿cómo afecta a la promoción de viviendas para alquilar, del Biturren? ¿Cómo se había afectado? Y luego, en el ámbito de las políticas públicas, Dolors, que ha orientado a muchas comunidades autónomas a partir de la ley de vivienda catalana, ¿qué opina ella sobre esta desventaja seguramente en el mercado que suponga que solo Cataluña aplique esta cuestión y no otras zonas que seguramente cumplirían con los parámetros de tensión que te da la ley, ¿no? Estas dos cuestiones, Paco y Dolors. ¿Quién empieza? ¿Dolors? ¿Empiezo yo? Vale. Hola, buenos días. A ver, nosotros no hacíamos Bilturren en su día y pusimos en marcha una línea de Bilturren que da la casualidad que por ubicación de las parcelas y demás lo tenemos todo en Cataluña. O sea, contra viento y marea ya tenemos entregadas unas 220 viviendas y tenemos en producción unas 600. Entonces, si me preguntaras, ¿vamos a hacer muchas más? Yo te diría, lo más probable es que no, porque al final nos compra un institucional, que suele ser un institucional extranjero, una compañía de seguros que tiene un montón en Europa, y cuando le explicas un poco cómo funcionan las cosas, pues ahora podrán alquilar 5 años a precio de mercado, luego tendrán que ir a precio regulado. Es muy difícil conseguir. Y fíjate, esto en un entorno, y yo aquí un poco retomando lo que decía García Montalvo, ya estamos en un mercado regulado. Yo creo que, no sé si en este mismo ámbito, ya lo expliqué, fijaros cómo nos ven desde fuera, ¿no? Porque nosotros, que somos de capital americano, cuando empezamos con el Bilturren, dijeron, veniros para la costa oeste, que os queremos enseñar algunas promociones que tenemos de Bilturren en San Francisco y en Los Ángeles. Bueno, estuvimos allí viendo un poco cómo lo organizaban y demás. Hicieron intervenir además a un asesor que tienen en Londres, que se dedica un poco, que tiene visión un poco del mundo. Y fue muy divertido porque estábamos haciendo el ejercicio de una promoción aquí en Barcelona de 300 viviendas y hicimos una reunión fuera ya de los temas de arquitectura y equipamientos que le íbamos a meter. Y dice, bueno, ahora tenemos claro cuál ha de ser la estrategia. Ahora decimos, sí, contadnos. Dice, mira, el primer tercio lo tenéis que alquilar muy barato, ¿vale? Porque así lo llenamos enseguida. El segundo tercio, entonces, lo alquiláis caro. Y el primero, le rescindimos los contratos. Y el tercer tercio, hacemos alquiler turístico. Digo, levanta la mano y dice, perdona, no te has enterado de nada. No te has enterado de nada de cuál es la legislación del país. Un contrato para una empresa como nosotros es de 7 años. Bueno, pero yo podré, al cabo de 2 años, si el mercado cambia, cambiarle el precio. Tú no podrás cambiarle nada. Tú le harás un contrato y se lo actualizarás con el IPC. ¿Cómo? Solo con el IPC. Solo con el IPC. Y tú no harás ni un solo alquiler turístico. Porque no lo vamos a poder hacer. Porque en Barcelona no se puede hacer alquiler turísticos. Fijaros la distinta percepción. Me voy de un lado a otro.
Por lo tanto, esta era la situación. Ahora sí, nosotros empezamos a hacer Build to Rent. Es verdad que nuestros compradores han sido institucionales europeos, que entienden muy bien el mercado, pero va a ser muy difícil que hagamos ni una sola vivienda más. Nosotros lo vamos a intentar, siempre lo intentamos, pero va a ser muy difícil. ¿Quién se mete a hacer alquiler en estas condiciones? Muy complicado. Sí, pero no, las condiciones van más allá del control de rentas. O sea, es verdad que necesitamos crear un sector que invierta en promoción de alquiler y que no tenemos. Y ahí la incidencia del control de alquileres, pues tampoco creo que sea tanta. O sea, no tenemos sector y eso es lo que tenemos que potenciar. A mí me parece bien que se explore el control de rentas, porque tampoco lo veo como la medida. O sea, la ley de la vivienda no es el control de rentas. Es una medida más, como se señalaba. Lo que pasa es que, fijaros que en tema vivienda tenemos siempre tendencia a poner el foco en algo único y concreto sin ver que es un panorama muy complejo en el que tiene que haber muchas medidas, no solo una. Entonces, y aquí en Cataluña especialmente, que es lo que yo más vivo, ¿no? Pues claro, vamos poniendo el foco en cosas, ¿no? Que si la vivienda vacía, que si el alquiler social, que si los grandes tenedores, que si el control de rentas, como de algún modo huyendo de lo más estructural que podemos hacer. Y lo más estructural que podemos hacer es un parque de vivienda asequible de una vez por todas en este país. Y la ley de vivienda catalana, su foco principal, entre todos, porque tenía que tratarlo todo, era vamos a conseguir un parque estable y extenso de vivienda asequible en este país. Y esto se nos va por el camino mientras discutimos cosas que son parciales. Fijaos en esta dinámica en la que estamos metidos. Entonces, a mí me parece bien que se explore el control de rentas. Yo no sé cuál es el índice que tenéis pensado ni si funcionará, pero como todo, en mi mundo es el de las políticas públicas y el derecho administrativo, pues pondremos en marcha medidas que es verdad que parece que son necesarias, porque en estos momentos la presión inmobiliaria mundial en las ciudades es brutal y Barcelona, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de lo sangrante que puede ser acceder a una vivienda con un salario. Entonces, que eso se explore me parece bien. Y evidentemente lo evaluaremos, como tenemos que evaluar siempre, lo debatiremos. Creo que también es importante lanzar un mensaje de que ya basta de no poder hablar con el diferente, tenemos que hablar entre diferentes, tenemos que interlocutar con los que pensamos que son diferentes de nosotros para poder después tomar medidas y evaluarlas y, si es necesario, revisarlas, que como toda política pública, eso es lo que hay que hacer. Respecto a las zonas aquí, la tramitación de la GENE a mí no me ha gustado mucho, porque por un lado tiene la Ley 11/2020 que la desconoce cuando delimita, hace la memoria para delimitar las zonas. O sea, creo que nos movemos mucho en ese campo de la ambigüedad y la confusión tan catalán que a mí me irrita un poco, ¿no? De que todo es que parece pero no es. O sea, por un lado teníamos los índices de referencia y ahora son las zonas que antes eran áreas de demanda fuerte y acreditada. Lo mezclamos sin explicarlo. En la ley catalana precisamente se preveía la participación de los ayuntamientos y esto lo obviamos porque ahora no nos interesa. No me gusta, me irrita un poco esta tendencia que tenemos a que parezca lo que no es, ¿no? Con esta intervención de Dolors me da paso a abrir el segundo bloque ya rápidamente, que es el tema del acceso a vivienda asequible. Nos hemos despistado en cosas parciales, dirá Dolors, y no hemos estado construyendo un parque enorme de vivienda asequible. Y en este sentido, Dolors decía la cuestión de Barcelona, y yo hace un par de meses estuve en una presentación del doctor García Montalvo comparaba datos y hechos, ¿no?, a nivel europeo sobre el contexto internacional y un poco concluía, entre otras cosas, hago una pincelada, una brocha realmente muy amplia, ¿no?, que no había en general ni un riesgo de sobreesfuerzo ni una privación grave de vivienda en España y que seguramente había un quintil, ¿no?, de población, la más vulnerable, que es la que necesitaba el apoyo de la Administración, como decía antes Javier, para resolver el tema del problema de acceso a la vivienda. ¿Nos puedes explicar un poco ese marco? Bueno, es que no es que no hubiera, es que, a ver, yo en un momento dado dije, vamos a ver, se está hablando mucho del problema de la vivienda, hay que priorizar. La política pública es priorización, 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 no podemos hacerlo todo. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo menos importante? Tú lo estabas diciendo ahora, ¿no?
Entonces dije, bueno, vamos a ver las estadísticas, vamos a coger todas las estadísticas comparativas internacionales que hay y vamos a ver en cuáles salimos muy mal, los peores o muy cerca de los peores, ¿vale? Y entonces empecé a coger estadísticas de Eurostat, del Fondo Monetario Internacional, todas las que pude. Y entonces os digo, privación grave de vivienda, no aparecemos de hecho de los que menos problema tienen, muy por debajo de la media de la OCDE. Riesgo de sobreesfuerzo por riesgo de pobreza, tampoco aparecemos por delante. Porcentaje de sobreesfuerzo, compra y alquiler, tampoco aparecemos por delante. Sobreocupación de vivienda, tampoco aparecemos por delante. Estas son estadísticas oficiales de Eurostat, podéis ir a Eurostat y mirarlas vosotros mismos. ¿Dónde aparecemos por delante? ¿Dónde sí que aparecemos muy mal? Proporción de sobreesfuerzo en el alquiler, no en la compra. No estamos mal en ninguno de los segmentos, ni con hipoteca pagada, ni con hipoteca aún no pagada. Empeorando en el segundo, pero todavía no estamos ni muchísimo menos cerca de la media total. Tampoco estamos mal en alquiler por cesión o el alquiler por debajo del precio de mercado. Donde estamos mal es en alquiler a precio de mercado. Por lo tanto, voy bajando el foco, Voy bajando el foco de la propiedad, ahora vamos al alquiler a precio de mercado. Y en el alquiler a precio de mercado, ¿dónde estamos mal? En la media de sobreesfuerzo no estamos mal, estamos por la media de la OCDE, en la media. En el 26%, 25%, depende del Fondo Monetario da un número, la OCDE da otro, pero por ahí estamos. ¿Dónde estamos mal? Los quintiles, último quintil y penúltimo quintil, están gastándose el 60% y el 55% de su renta en el alquiler de mercado. Por lo tanto, focalizo, el problema en España es fundamentalmente de las personas con pocas rentas que están en el último quintil o en el penúltimo quintil que se dirigen al mercado de alquiler de vivienda. Ahí es donde salimos mal. ¿Dónde salimos también mal? En el parque de vivienda social en alquiler salimos, ya lo sabemos, a la cola de todo. En la inversión pública en los últimos años, a la cola de todos, porque no olvidemos que el gestor público dice, tenemos un problema enorme de vivienda. Entonces tú dirías, pues si hay un problema enorme, vamos a los presupuestos y ahí debe haber una partida gigante para vivienda. Y no hay nada. Pues entonces, hay muy poco y durante los últimos años ha habido poquísimo. Si miramos las estadísticas de inversión pública, poquísimo. ¿Y dónde estamos también mal? Y esto antes de ningún control de renta. En el índice, esto es un informe de la OCDE, en el índice de control de precios del alquiler, antes de entrar la ley de vivienda en funcionamiento, y en la gobernanza del suelo, en la puesta en disposición de suelo para movilización. Por lo tanto, estas son las estadísticas. Luego la interpretación, esta es mi interpretación, cada uno puede hacer la interpretación que le parezca más oportuna, pero estas son las barras grandes donde España sale muy mal o Cataluña sale muy mal, son esas que he marcado. Por lo tanto, para mí, prioridades, alquiler a precio de mercado, quintiles últimos. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Javier, ¿quién tiene esa responsabilidad? El sector público. ¿Y esa responsabilidad cómo la ha cubierto? Con un parque de vivienda en alquiler social minúsculo, por lo tanto no la ha cubierto. En el pasado no la ha cubierto. Como tú estabas diciendo muy bien, pongámonos ya a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque los sitios que se han puesto a hacerlo van muy avanzados. El País Vasco dijo, aquí hay dos principios básicos. Primero, cualquier vivienda que se construye con subvención pública no sale del parque público nunca, calificación definitiva. Segundo, cualquier vivienda que se construye con dinero público o con subvención pública será en alquiler prioritariamente, prácticamente todas. Entonces, con eso que tenemos un parque de vivienda social en Vitoria, que sí que es un parque de vivienda social, que sí que se puede hablar de un parque de vivienda social. ¿Y qué es lo que no tenemos en otros sitios? Pues no tenemos el páramo de la estadística de vivienda social en alquiler en España. Un momentito, Dolors. Me interesa que el señor Pérez nos explique, porque en base a esos datos su compañía sacó un estudio también muy interesante, que si las administraciones públicas, a quien ahora reclamabas, ¿no?, pusiésemos los diferentes niveles de gobernanza 6.500 millones de euros durante 10 años, seguramente revertiríamos
el problema de acceso a la vivienda. ¿Nos puedes explicar un poco Lo este plan? explico muy rápidamente. Yo veía que Dulo se iba moviendo la cabeza, pero la verdad es que nosotros que hicimos un estudio empezando de cero, y sí que la aproximación esta de que el problema está en el alquiler de mercado, hay aproximadamente un 1,8 millones de familias, de las cuales hay un porcentaje muy alto, que son casi 1,4, 1,370, y si tú miras el estudio de la Caixa, miras el estudio de diversos estudios que han hecho, todos más o menos llegan a esta conclusión, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa? Que somos una empresa, que también por nuestro componente de accionista anglosajón decidimos meternos en lo de la vivienda asequible, en la colaboración público-privada, y en estos momentos tenemos ya en Madrid casi 4.000 viviendas en construcción, de las cuales una fase la tenemos acabada y empezará a vivir la gente. Ya sabéis, lo he explicado muchas veces, nosotros además apostamos por la industrialización, pensamos que la industrialización es la transformación del sector, porque supone hacer viviendas realmente con un sello medioambiental de primer nivel, y supone que se construye de otra manera y que por lo tanto le podríamos dar la vuelta a esta falta de industriales y de mano de obra, y hay una fábrica que en estos momentos tiene una capacidad para hacer 2.000 viviendas al año. ¿Qué pasa? Que a raíz de estos estudios, nosotros que estábamos haciendo estas viviendas que son asequibles, empezamos a ver, no con desconcierto, porque llevamos muchos años en el asunto, que nos empezaban a criticar las viviendas que estábamos haciendo. Son viviendas que con los precios de referencia se van a alquilar entre 450 y 750 euros, o alguna un poco más en algún municipio más alto, y había pues la parte de la oposición de los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, decía que esto no eran viviendas sociales, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ver esto, ¿qué es esto de la vivienda social? Entonces, mirándonos un poco los números, llegamos a la conclusión de que es cierto que para atender el problema de la carencia de vivienda a 1.370.000 familias habría que hacer diversas políticas. Y nosotros hicimos una cosa, que es irnos a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y cruzar precios de alquiler y nivel de renta, y ver un poco. Llegamos a la conclusión de que con 6.600 millones al año se podría hacer, que no es mucho, es mucho y no lo es. Ahí lo de las prioridades es mucho, teniendo en cuenta que este año con los 1.000 Generation, los 1.000 millones ahí, juntando todo lo que destinan las administraciones, si neteas lo que pasa al Ministerio, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, hay unos 4.400, no es mucho. ¿Qué se podría hacer? Un plan de choque para construir 45.000 viviendas sociales. ¿Qué entendemos por sociales? Para aclararnos que en una ciudad como de Barcelona se tendría que alquilar entre 200 y 300 euros. Y para esto habría que destinar al año 2.500 millones. 2.750 millones para hacer 75.000 viviendas asequibles en colaboración privada. Y después nosotros lo que sí proponemos también es que no nos olvidemos de la compraventa, porque lo que estuvimos mirando, y aparte por una sencilla razón, si no aparecemos en las estadísticas de Eurostar es porque la gente con la vivienda en propiedad y pagada, con una pensión relativamente pequeña, tira y aguanta perfectamente. Y dijimos, miramos, y realmente con 770 millones al año podríamos ayudar a 50.000 familias en España dando subsidios y algo de ayudas a la compra para pasar de alquiler a propiedad, y liberábamos parte del alquiler. Y luego esto solo funciona aquí y en todo el mundo si aparte hay ayudas. Porque si te miras, y entonces destinamos otros 700 millones al año de ayudas que serán permanentes, porque hay gente que tiene ingresos de 1.000 euros y esto, aunque le alquiles una vivienda de 300 euros, vas a tener que darle una ayuda. Nosotros decíamos, esto es un plan de choque que en 10 años te permite hacer unas 1.300.000 viviendas y ayudar a 500.000 familias a pasar a la propiedad. Puede ser discutible, hay gente que diría, pues yo no quiero destinar ni un euro a ayudar a pasar a la propiedad, perfecto, pero lo que sí es posible es que la colaboración público-privada, los privados, hagamos nuestra parte, siempre y cuando tiene que haber cesión. Dices, y si hacéis vuestra parte, ¿por qué hacen falta ayudas? Porque
Aquí, precisamente en el área metropolitana de Barcelona, no harían falta ayudas. Con el módulo de alquiler a 10 euros no hace falta ayudas. Hay que destinar ayudas en colaboración público-privada cuando te vas posiblemente a módulos de 6 euros. Y entonces hay que hacer pues, dos tipos de ayudas. Una que sería una subvención a la construcción y la otra, hoy por hoy, con los tipos de interés como están, posiblemente algo de subsidiación de tipo de interés para que estén en torno al 3%, que hoy no están. Hoy si te vas a Euribor más 2, que es lo que te dan las entidades financieras. Entonces, dices, ¿y por qué habéis hecho esta propuesta? Uno, porque pensamos que deberíamos hacerlo en el momento en el que estamos. Hemos empezado, vemos que no hay, se ha hablado mucho de las 187.000 viviendas para hacer en España, pero concursos en estos momentos hay muy pocos para presentarse. Ahora ha salido el Incasòl, que va a empezar aquí en Barcelona con lo del sector Montesa, que hay cerca de 400 viviendas, y saldrá también con Sardañola. Pero hay muy pocos concursos. Entonces, nosotros que pensamos que esto requiere que alguien se lo crea de verdad, no que hagamos tantas declaraciones y que nos pongamos. Yo cuando veo, yo estoy muy contento siempre de los avances, ¿no? Y hoy leo que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han llegado a un acuerdo para hacer 1.700 viviendas y las primeras 680 y algo. Me parece muy bien, pero si me pedís que levantar la mano, señores, os falta un cero a todo esto. Os falta un cero. Teníamos que estar hablando de miles de viviendas. Nuestra propuesta para Cataluña es que se hagan un plan de choque de 30.000 viviendas al año. Luego veríamos que tendríamos otros problemas, que posiblemente hay un problema de suelo y que veríamos cómo responde la capacidad industrial. Por eso nosotros apostamos por la industrialización, porque es una transformación total del sector. Y no es una idea que tenemos, es que ya tenemos las viviendas acabadas, ya lo hemos visto, ya tienen el mejor sello medioambiental, ¿no? Y pensamos que a esto, habría que darle un impulso muy importante. Y lo que haríamos entonces sería mitigar todos los temas de alquiler de mercado, porque iríamos generando un parque público a precios razonables. Antes de hacer unas preguntas a Javier Dolors, Sí, nos estamos comiendo el tiempo a una velocidad increíble. Ya, bueno, pero, Ya nos lo hemos comido. pero a ver, no se ha hecho esto. Pues ya está, somos fruto de nuestra historia. Ya tampoco hace falta que nos rasguemos las vestiduras. Pero intentemos entender qué es lo que ha pasado en estos últimos años, en los que realmente se nos ha ido un poco de las manos el tema de la vivienda, así de claro. Pues que es mucho más fácil residenciar, y esto a mí me ofende, residenciar la política de vivienda en servicios sociales, porque así atiendes a la emergencia y haces asistencialismo, que nadie te puede cuestionar, porque ante una situación de crisis después del estallido de la burbuja, pues está claro que era necesario destinar dinero a salvar a las personas más desfavorecidas, pero esa necesidad no puede pasar a que la política de vivienda de un país sea los servicios sociales. Y esto es lo que, si no lo revertimos, está pasando ahora. Incluso yo me he encontrado con ayuntamientos que quieren hacer política de vivienda y resulta que todos los instrumentos están pensados para que hagan política de servicios sociales. Y les dices, pero si tenéis suelos, pongámoslos en... bueno, es que no sé ni cómo hacerlo. Falta un cierto liderazgo en este sentido por parte de la Generalitat a la hora de poner esos suelos en el mercado. Entonces, claro, toda la política se ha residenciado en los servicios sociales. Eso no es política de vivienda, es política social y hay que hacerla. Y hay que atender a los desfavorecidos. Pero la política de vivienda es algo mucho más. Y después creo que es importante decir, o al menos esa es mi percepción, que en determinados sectores tenemos un cierto sesgo. Los sesgos ya sabéis que son inconscientes. Pero a mí me parece que esto ocurre. En determinados sectores estamos asociando inversión en vivienda con especulación, con un sesgo simplista que nos hace mucho daño. Y voy a decir algo, perdón, grandes tenedores necesitamos en este país, ¿eh?
No necesitamos ir diciendo que son los malos de la película. Yo soy muy crítica con lo de los grandes tenedores, porque creo que necesitamos grandes tenedores. Otro gallo cantaría si pudiéramos interlocutar en una mesa con los grandes tenedores del país para poder hacer una política de vivienda como se hace en Alemania y como se hace en los países de nuestro entorno. Por lo tanto, bueno, es importante ver lo que nos ha pasado, pero bueno, también confiar en que somos capaces de hacerlo mejor a partir de ahora. Y seguramente grandes tenedores, no de los de 5 o de 10. No, sino gran claro. tenedor, Es que si no los con los de 5 necesitamos. necesitan muchos. de los de verdad, ¿eh? Sí. Javier, Sí, si me sí. permites. No. Déjame solamente, porque yo creo que hay dos cosas muy importantes que yo creo que no podemos terminar sin decirlas. Tú le has dicho una al principio, no hay sector de esto, no hay sector. Y yo digo, empieza a verlo, estos señores empiezan a serlo, ha dicho que no van a hacer más, a lo mejor más viviendas. En Cataluña. Asequible sí, toda la del mundo. No, perdona. Vale. Asequible Bueno, sí. yo te digo que harás. ¿Por qué? Porque la inercia está creada. Y la inercia está creada porque ya no solamente hay instrumentos de ayudas, hay instrumentos para movilizar suelo público y además en lo más íntimo de cada administración está la preocupación de cómo generar esos modelos de colaboración público-privadas. Si a todo eso le sumas que esto es un negocio, como decían en la mesa anterior, que tiene la demanda garantizada, es imposible que no se cree el sector, ¿no? O sea, es decir, otra cosa es que el sector, al crearse, se irá engranando, ¿no? Y a lo mejor ese financiador con el que tú hablabas inicialmente, ese inversor, una de dos, o cambia el chip y dice, oye, pues es verdad que aquí a lo mejor no me puedo llevar una TIR de no sé cuánto, sino que tengo que aspirar a esta otra TIR, ¿no? Pero existe esa TIR. O vendrá otro inversor que se diga, bueno, pues yo aquí me quedo porque esto me interesa, ¿no? Pero esto se está creando, es decir, hace 5 años, 4 años, no existía el modelo de colaboración público-privada, de derechos de superficie, concesión, etcétera. Tú estás ahora ejecutando unas, pero es que van a venir las que van a desarrollarse con lo que quedan ahora, con las licitaciones que quedan ahora de los fondos y con lo que viene de los préstamos. Pero es que si no, al final, los números los tendremos que cuadrar las administraciones con la ayuda que falta. Claro. Y lo haremos, porque el problema no va a desaparecer en el corto plazo si no lo hacemos. Y creo que todas las administraciones, independientemente del color, están en eso. Y por eso yo creo que es importante decirlo y además en este foro. Es decir, la inercia está creada, la demanda está garantizada, las administraciones queremos hacerlo y necesitamos que desde el sector privado estemos alineados ahí. Y lo vamos a estar. O sea, estoy convencido, porque y harás la asequible y harás la social. ¿En función de qué? En función, sencillamente, de que la administración licitadora te dé más seguridad. Más ayuda. Es decir, oye, si yo te doy la seguridad en mi pliego escrito, de que si tienes una situación de vulnerabilidad la voy a asumir yo como administración, que es al que me toca, pues tú irás y seguro que vas. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que estamos aprendiendo a crear un sector desde lo privado y desde lo público. Y eso nos cuesta un poquito. Pero que esto va a ir adelante, no tengáis la menor duda. Javier, un momentito. José, 30 segundos y unas últimas preguntas para Javier. Y no vamos a poder atacar, como nos imaginábamos, el tema del suelo ni esa pregunta final. Sí, no, yo tengo la sensación que desde el sector público se quiere fijar una rentabilidad que el sector público considera que es la que debe tener el sector privado. Muchas veces lo que se hace es decir, no, ganan mucho, vamos a reducirla, porque a pesar de reducírsela, entrarán. Y es muy difícil adivinar ese numerito. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil, por lo tanto, a ver si engranamos eso rápido, porque si no, no vamos Pero a... se está engrasando, se está engrasando. Yo creo porque las dos partes al final se van aproximando. Es decir, desde las dos partes hay una expectativa inicial que va aterrizando con la realidad. Es decir, a medida que sale una licitación y entra, dices, coño, por aquí vamos bien. Sale otra licitación y queda desierta, pues por aquí vamos mal. Y vamos... Pero ya tenemos bastante experiencia y eso... Estoy de acuerdo. Y eso ya tendría que estar funcionando mucho mejor. Porque hay gente que es que dice, no, percibe que el promotor no tiene que ganar nada. Hombre, ¿cómo que no tiene que ganar? Hombre, algo habrá que ganar, ¿no? Algún riesgo está tomando. Sí. Entonces, ahí esto hay que aceptarlo, es un principio básico. O sea, este señor tendrá que ganar algo, más o menos, pero algo tendrá que ganar. Perdona, y si no, hacer
nosotros que nos hemos sentado, nosotros que hemos cerrado el círculo, hemos cerrado el círculo y ya somos promotores, no nos vamos a quedar 65 años explotándolo. Ya hemos cerrado el círculo con un institucional alemán y con otro español, con un grande paquete, pero te vienen los grandes fondos de infraestructuras, porque son australianos muchos de ellos, y te dicen, no, la vivienda en España, con estos déficits, tendría que ser una infraestructura. Claro. Y le dices, ¿quieres entrar? Si me garantizas. Entonces te ponen las condiciones de las infraestructuras, claro, que es que tienes que garantizarle costes y tienes que garantizarle rentabilidad. Y nosotros le decimos, hoy estamos muy lejos, estamos arrancando. No estamos tan lejos, Paco. Estamos, no, yo creo perdona, que no. Yo creo que no. Disculpar. Estamos arrancando. Voy a ejercer de clave. moderador. Este es el tema Una clave. pregunta que también flotaba aquí en el ambiente, que me han preguntado durante el coffee break, que alguien ha hecho referencia, es el tema de las ayudas a los jóvenes. Cuando los profesionales de la intervención inmobiliaria intentan pues, que se venda una vivienda, uno de los principales problemas detectados en todos los estudios es el acceso de los jóvenes. La Cámara de Comercio de Barcelona insistía el pasado día 9 en un estudio que se presentó. Es cómo está el tema del aval a los jóvenes. ¿Se está haciendo suficiente difusión? ¿Se han dado algunas cifras que realmente pues, no parece que la cuestión se universalice suficientemente? Bueno, ¿Cómo estamos ahí? Mira, lo primero importante, Muy rápido, por favor. Sí, muy rápido. Y que por descender el discurso, es decir, oye, ¿os dais cuenta que esta medida, con sus diferentes matices o tal, se está implementando en varias comunidades autónomas de un color político y en un gobierno central de otro color político? Es decir, todo el mundo tiene identificado que esto es necesario. Nosotros lo estamos cerrando el acuerdo con ICO y lo sacaremos próximamente. Pero fíjate, y va a ser, yo creo que es importantísimo esta medida, pero no solamente porque efectivamente viene a cubrir una demanda que no está satisfecha, que es alguien que puede comprar, porque puede pagar una letra de una hipoteca de un piso, pero no tiene ese ahorro y, por lo tanto, nunca va a tener ese ahorro o va a tardar muchísimo tiempo en tener ese ahorro con los precios de alquiler que tenemos, ¿no? Por lo tanto, estos son mercados que son vasos comunicantes. Es decir, si tú presionas en un mismo ámbito como Barcelona o como pueda ser en cualquier ámbito tensionado, si tú marcas el nivel de pago del alquiler por el que más puede pagar, que es ese que podría comprar, está tensionando todo el mercado, ¿no? Si lo sacas de ahí y lo metes en la propiedad, solo eso algo ayudará, no resolverá tampoco todo, pero algo ayudará, ¿no? Esto va a ser importantísimo. Decía antes el profesor Bernardo, bueno, es que no valen 50.000, tendríamos que hacer 500.000. Puede ser, pero yo estaba mirando ahora un dato y de los últimos datos que tenemos, y yo coincido completamente contigo, de que es muy importante leer los datos, y los datos nos dicen que el precio del alquiler en España, me parece que, cogiendo la referencia de 2007, en términos nominales, está en un 10% por encima, una cosa así, ¿no? Si te vas a Madrid, a Madrid está en un 75%, términos nominales por encima de 2007, pero si te vas a Aragón o te vas a Castilla-La Mancha, está por debajo, en términos nominales del 2007. En realidad no tiene nada que ver. Es decir, determinadas medidas, es verdad que probablemente donde se van a focalizar más, y es difícil compartimentarlas territorialmente, pero en los lugares donde existe esa tensión más acusada, por supuesto que son medidas que pueden tener un impacto muy importante, ¿no? Pues muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Nos hemos pasado, y gracias a los ponentes de la siguiente mesa, nos hemos pasado 10 minutos del tiempo acordado y seguramente estaríamos todo lo que queda de mañana y buena parte de la tarde debatiendo. Muchísimas gracias a los 4 ponentes. Muchas gracias por su transparencia, por dar sus opiniones y pasamos ya a la última mesa. Gracias a ustedes.